Lo llamaban intocable, el fantasma, el Mayo. Durante décadas se ha escabullido de las manos de las fuerzas del orden, pero ahora el capo está finalmente entre rejas. Antes de que cerraran las puertas, nos infiltramos en su mundo. Lo que descubrimos le dejará boquiabierto. Secretos e historias de un famoso escondite de un cártel que nunca se han revelado. Este es un vistazo a un mundo que pocos se han atrevido a explorar. El escondite en Los Mochis. La casa de los Mochis, donde se escondían los capos de la droga, el Chapo y el Mayo, estaba en una zona muy apartada de la ciudad, rodeada de montañas y enclavada en lo más profundo del territorio de El Mayo. Desde la calle, parecía una casa de lujo más, perfectamente integrada en el entorno. Pero una vez dentro, la casa revelaba su verdadera naturaleza de escondite fortificado, diseñado con sumo cuidado para mantener a salvo a sus ocupantes y ocultar sus actividades. El exterior de la casa era aparentemente sencillo. Tenía un jardín sencillo y bien cuidado, y una fachada corriente que no dejaba entrever a los delincuentes de alto nivel que residían en su interior. La seguridad era máxima, y la propiedad estaba rodeada de altos muros y verjas, con cámaras discretamente instaladas en puntos estratégicos para vigilar toda la actividad en torno a la casa. Estos sistemas de vigilancia estaban conectados a una sofisticada sala de control interior, donde los guardias vigilaban constantemente las imágenes en directo que se mostraban en numerosos monitores. En el interior, la casa estaba dividida en varias secciones, cada una con una función específica. Las zonas de estar estaban cómodamente amuebladas, diseñadas para proporcionar una sensación de normalidad. Sin embargo, detrás de esta fachada, la casa estaba llena de habitaciones y compartimentos ocultos. Había una sala de reuniones improvisada donde el Chapo y el Mayo podían discutir sus planes sin temor a ser escuchados. Estas salas estaban llenas de equipos de comunicación que les permitían coordinar sus amplias operaciones de narcotráfico con su red de agentes. Una de las características más críticas de la casa eran sus vías de escape ocultas. Estos túneles estaban cuidadosamente diseñados y conducían a varios lugares del vecindario. Los túneles estaban equipados con sistemas de ventilación e iluminación, lo que garantizaba una huida rápida y segura en caso de necesidad. Paredes falsas y puertas ocultas ocultaban estos pasadizos, haciéndolos casi imposibles de descubrir sin un conocimiento íntimo de su existencia. El Chapo y el Mayo dirigían muchas de sus operaciones desde esta casa. Servía como piso franco para coordinar los envíos de droga, gestionar las finanzas del cártel, planear movimientos estratégicos y esconderse de la Policía Federal. Desde aquí, supervisaban la producción y distribución de cantidades masivas de estupefacientes, manteniendo el dominio de su imperio en el tráfico de drogas. Los sobornos a funcionarios locales también se gestionaban desde esta casa, lo que garantizaba que sus operaciones pudieran continuar sin problemas y sin interferencias de las fuerzas del orden. Enero. A pesar de las medidas de seguridad de la casa, en enero de 2016, los marines mexicanos lograron seguir la pista de El Chapo hasta este mismo lugar tras una extensa persecución. La operación para capturarlo fue cuidadosamente planeada, con la participación de un grupo de trabajo conjunto de infantes de Marina y la Policía Federal, con inteligencia crucial proporcionada por la DEA. La redada comenzó en las primeras horas de la mañana, el 8 de enero, cuando la casa fue rodeada por infantes de Marina fuertemente armados. Entraron rápidamente en la propiedad y asaltaron la casa. Los guardias del Chapo abrieron fuego en un intento desesperado de repeler el asalto. El sonido de las armas automáticas resonó en el tranquilo vecindario, rompiendo la calma matinal. En el interior de la casa se desató el caos. 29 de los guardias de El Chapo murieron en el intenso tiroteo, pero los narcotraficantes habían previsto tal escenario. Mientras los marines se abrían paso por la casa, El Chapo y el Mayo activaron su plan de fuga. Huyeron por uno de los túneles secretos, una ruta que les llevó al sistema de alcantarillado bajo los Mochis. Navegando por los oscuros y húmedos pasadizos del alcantarillado, el Chapo y el Mayo salieron por una boca de alcantarilla a cierta distancia de la casa. Su huida no terminó ahí. Secuestraron coches que pasaban para continuar su huida. Según cuentan los lugareños, el Mayo, siempre estratega, se aseguró de que la dueña del coche se quedara con su bolso, un pequeño gesto que sugería un retorcido sentido de la moralidad, incluso en medio de sus actividades delictivas. Su viaje por las calles de los Mochis duró poco. La suerte del Chapo se acabó cuando intentaban abandonar la ciudad. Las autoridades se habían anticipado a este movimiento y establecieron controles en las principales rutas de salida. En la persecución que siguió, el Chapo fue finalmente detenido mientras conducía el coche robado. Esta fue su tercera y última captura,
poniendo fin a su reinado como uno de los capos de la droga más infames del mundo, con la captura de 21 de sus hombres. Un año después, en 2017, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a numerosos cargos, sellando así su destino. El Mayo, por su parte, logró escabullirse una vez más. Su conocimiento de la red de túneles y de la zona le permitió eludir su captura. Desaparecido en la noche, volvió a burlar a las autoridades, demostrando su astucia e ingenio. Tras la captura de El Chapo en 2016, el cártel de Sinaloa se enfrentó a una gran agitación, ya que las autoridades intensificaron sus esfuerzos para capturar a miembros del cártel y destruir la organización. Una de las detenciones más notables tras la captura de El Chapo fue la de su hijo, Ovidio Guzmán López, también conocido como El Ratón. Ovidio había desempeñado un papel importante en las operaciones del cártel, ocupando el lugar de su padre para ayudar a mantener su imperio de la droga. La redada para capturar a Ovidio en octubre de 2019 fue dramática y demostró el poder y la influencia que tenía el cártel. Las fuerzas de seguridad mexicanas lo localizaron en una casa de Culiacán, el corazón del territorio del cártel de Sinaloa. La operación comenzó con un golpe preciso y coordinado de una unidad especial de la Guardia Nacional Mexicana. Rápidamente rodearon la casa y se enzarzaron en un intenso tiroteo con los miembros del cártel que custodiaban a Ovidio. La redada se convirtió rápidamente en una batalla caótica, ya que los pistoleros del cártel lanzaron un contraataque masivo por toda la ciudad. Los miembros del cártel bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y se enzarzaron en tiroteos con las fuerzas de seguridad en un intento desesperado por liberar a Ovidio. La violencia y el caos paralizaron Culiacán, obligando al gobierno a tomar una decisión controvertida. Para evitar más derramamiento de sangre y posibles muertes de civiles, el presidente mexicano ordenó la liberación de Ovidio, poniendo de manifiesto el poder del cártel y la lucha del gobierno por mantener el control. Sin embargo, las autoridades no cejaron en su persecución. El 5 de enero de 2023, en una operación más cuidadosamente planeada y ejecutada, las fuerzas de seguridad mexicanas lograron capturar a Ovidio una vez más, sin darle la oportunidad de escapar por los túneles bajo su casa. Esta vez, la redada se llevó a cabo con mejor información y mayor coordinación, lo que minimizó la posibilidad de una reacción violenta. La detención de Ovidio fue muy importante para el cártel, que acababa de perder a un líder clave, pero para la ley fue una gran victoria que merecía una palmadita en la espalda. Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, también fue detenido en noviembre del mismo año. A raíz de estas detenciones, la dinámica interna del cártel empezó a cambiar. Diversas facciones de la organización empezaron a luchar por el poder, lo que provocó un aumento de la violencia y la inestabilidad. La antaño organizada estructura del cártel empezó a mostrar grietas, con líderes emergentes que intentaban hacerse con el control y asegurar sus posiciones dentro de la jerarquía. Durante este periodo, la misteriosa muerte del sobrino de El Mayo, José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como Cheyo Anthrax, también añadió más intriga y caos. Cheyo Anthrax era una figura prominente dentro del cártel, conocido por sus tácticas despiadadas y su profunda implicación en las operaciones de la organización. Su asesinato demostró lo volátil que es la naturaleza del AMPA, donde ni siquiera los individuos más poderosos y bien conectados eran inmunes a finales repentinos y violentos. La muerte de Cheyo Anthrax conmocionó a todos dentro y fuera del cártel. Fue encontrado muerto en su coche en mayo de 2020, con el cuerpo acribillado a balazos. Las circunstancias que rodearon su asesinato permanecieron cubiertas de misterio, y muchos se preguntaron por los motivos del mismo. Algunos creían que se trataba de una lucha interna por el poder, una maniobra de los rivales del cártel para eliminar una amenaza potencial. Otros pensaban que podría haber sido una venganza, un acto de represalia por parte de uno de los muchos enemigos que se había granjeado a lo largo de los años. Mientras el cártel de Sinaloa seguía tambaleándose por la pérdida de sus miembros clave y los conflictos internos que se produjeron, las fuerzas del orden se mantuvieron implacables en su persecución. La incesante presión de las autoridades y las luchas de poder internas obligaron al cártel a adaptarse y evolucionar. Surgieron nuevos líderes, las alianzas cambiaron y el frente del cártel de Sinaloa, antaño unificado, se dividió aún más. A pesar de estos contratiempos, la vasta red y los recursos del cártel le permitieron continuar sus operaciones, aunque con más cautela y secretismo. Pero sus problemas no acabarían ahí, ya que en el año 2024, el Gran Cártel perdió a dos de sus principales actores de poder. Arresto de El Mayo. El Mayo, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, ha encontrado finalmente la horma de su zapato en una traición que parece sacada de una película de suspense.
El cerebro de este golpe, nada menos que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Sí, en el mundo de los cárteles, a veces los lazos familiares son tan enmarañados como una película de telenovela. Durante años, el Mayo se las había arreglado para ir un paso por delante de las fuerzas del orden, utilizando su astucia y su extensa red para eludir la captura. Era como el fantasma del mundo de los cárteles, siempre rumoreado pero nunca visto. Pero incluso las mentes criminales más agudas pueden verse superadas, y en este caso, por alguien de su propio círculo. Joaquín Guzmán López, conocido como El Chapito, el hijo de El Chapo, estaba en la cuerda floja. Las autoridades se acercaban y la presión iba en aumento. Así que ideó un plan para salvar su pellejo y acabar con su rival. Un plan que implicaba traicionar al hombre que había ayudado a mantener el cártel en funcionamiento tras la captura de su padre. El Mayo, confiando en su viejo aliado, no sospechó nada. Joaquín hizo bien su papel, actuando como si todo siguiera igual. Incluso convenció a El Mayo para que se reuniera con él en un lugar seguro, para lo que se suponía que iba a ser una conversación rutinaria sobre las operaciones del cártel y un terreno que habían adquirido recientemente. El Mayo, inconsciente de la inminente traición, aceptó. El lugar elegido para la reunión estaba en lo más profundo del territorio del cártel, donde El Mayo se sentía seguro. Joaquín le había asegurado que el lugar era impenetrable, una fortaleza donde ninguna fuerza de la ley podría entrar sin ser advertida. Pero resultó que Joaquín ya había hecho un trato con las autoridades. En pleno vuelo, el avión cambió de ruta y abandonó México para dirigirse a El Paso, Texas, donde Joaquín había acordado reunirse con los federales estadounidenses. Cuando El Mayo llegó con Joaquín, la trampa estaba preparada. La Policía Federal estadounidense, armada hasta los dientes, estaba lista y esperando. La redada fue rápida y eficaz, cogiendo a El Mayo completamente desprevenido. Para un hombre que había pasado décadas eludiendo la captura, fue un momento de humildad y conmoción. En un momento creía que se dirigía a hablar de negocios, y al siguiente estaba mirando fijamente los cañones de varios rifles. La traición de Joaquín fue un acto de genialidad y engaño. Fingiendo ser leal a El Mayo hasta el último momento, se aseguró de que El Mayo fuera capturado sin luchar. El Mayo, aturdido por la traición, no tuvo más remedio que rendirse. Su detención marcó el final de una era para el cártel de Sinaloa, una caída dramática para una de sus figuras más legendarias. Las motivaciones de Joaquín estaban claras. Al entregar a El Mayo a las autoridades, esperaba asegurarse un trato, posiblemente clemencia o incluso inmunidad. Era un movimiento arriesgado, pero en el juego de altas apuestas de la dinámica de poder de los cárteles, era un riesgo calculado que estaba dispuesto a correr, y en este caso podría resultar rentable, al menos para él. En cuanto a El Mayo, su captura supuso una importante victoria para las fuerzas de seguridad. Durante años había sido el fantasma que no podían atrapar, la figura oscura que movía los hilos entre bastidores. Su detención cogió a todo el mundo por sorpresa, desde el público en general hasta el gobierno de México, que no tuvo conocimiento de la operación hasta que se completó. La noticia conmocionó al cártel, dejando un vacío de poder que, sin duda, provocaría más violencia y caos a medida que las distintas facciones luchaban por llenar el vacío. En los procedimientos judiciales en curso, tras la detención de El Mayo, que se produjo en el mes de julio de 2024, los registros judiciales revelan que su abogado Frank Pérez autorizó una declaración de inocencia en su nombre, que la juez de instrucción estadounidense, Ann Burton, aceptó. Durante su comparecencia inicial ante el Tribunal de Texas, Zambada, que se cree que tiene unos 70 años y va en silla de ruedas, fue informado de sus derechos y de los cargos que se le imputaban. Curiosamente, renunció a su derecho a estar presente en la próxima comparecencia, prevista para el miércoles. Sin embargo, deberá comparecer en persona en una conferencia de Estado el jueves, 1 de agosto de 2024, ante la juez de distrito Kathleen Cardone, que supervisará el resto del caso. Los presuntos delitos de Zambada son graves. Como cofundador del cártel de Sinaloa junto a El Chapo, se le acusa de ser uno de los narcotraficantes más influyentes de México. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Los cargos contra Zambada incluyen empresa criminal continuada, conspiración para la importación de narcóticos y blanqueo de dinero, según una acusación presentada en abril de 2012. Esta acusación alega que, bajo el liderazgo de Zambada y El Chapo, miembros del cártel secuestraron a un residente de Texas en 2009 por la pérdida de un cargamento de marihuana y a un ciudadano estadounidense con 2 miembros de su familia en 2010. Ambas víctimas fueron asesinadas posteriormente y sus cadáveres aparecieron en Juárez, México. Además, Zambada y Guzmán López se enfrentan a cargos por canalizar cantidades sustanciales de fentanilo y otras drogas hacia las calles de Estados Unidos.
Las sobredosis de fentanilo se han convertido trágicamente en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Está previsto que Guzmán López, de unos 30 años, comparezca ante un tribunal de Chicago la próxima semana, según un funcionario estadounidense. La ministra mexicana de Seguridad, Rosa Rodríguez, declaró que México fue notificado de las detenciones por el gobierno estadounidense, pero que las autoridades mexicanas no participaron en la operación. También señaló que sigue sin estar claro si El Mayo y Joaquín Guzmán López fueron capturados o se entregaron a las autoridades estadounidenses. Pero cabe señalar que estas recientes detenciones pueden desestabilizar aún más su núcleo en el norteño estado de Sinaloa, ya que ambos son miembros destacados del cártel. En respuesta, el Ministerio de Defensa de México ha enviado 200 soldados de las Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en la región. La detención del dúo se produjo después de que aterrizaran el jueves en un avión privado en la zona de El Paso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió las detenciones y destacó la lucha constante contra el narcotráfico. Afirmó: «Demasiados de nuestros ciudadanos han perdido la vida a causa del azote del fentanilo. Demasiadas familias se han roto y sufren a causa de esta droga destructiva». Entre bastidores, Guzmán López desempeñó presuntamente un papel crucial para atraer a Zambada a Estados Unidos, según funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que hablaron con franqueza sobre la operación. El abogado de Zambada, Frank Pérez, afirma que su cliente fue secuestrado y no vino voluntariamente a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han perseguido constantemente a los cabecillas del narcotráfico, a menudo llegando a acuerdos a cambio de información que conduzca a la captura de otros miembros de alto rango de los cárteles. Aún no se sabe si se ha llegado a un acuerdo de este tipo en este caso. La relación entre Zambada y los hijos de El Chapo ha sido rocosa desde la extradición de su padre en 2017, ya que creían que El Mayo debía haber tendido una trampa a su padre para ser capturado. Todos ellos han estado enfrascados en una lucha de poder de alto riesgo, y ha sido una saga llena de más drama que un reality show de televisión. Zambada, un viejo conocido del narcotráfico mexicano, es la vieja guardia, mientras que los hijos de El Chapo, Iván y Jesús Alfredo, representan a la nueva generación que intenta forjarse su propio imperio. El papel de Zambada en el cártel de Sinaloa es como el de un padre fundador, con una carrera que abarca décadas. Ha pasado por altos y bajos, viendo cómo su protegido, Joaquín El Chapo Guzmán, ascendía al poder. Pero cuando El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua, el equilibrio de poder en el cártel empezó a cambiar. Entraron los hijos de El Chapo. Heredaron el manto de su padre, pero sin la misma delicadeza, o tal vez experiencia. Intentan dirigir el cártel como una nueva empresa, con menos sutileza y más fuerza bruta. Este enfoque ha provocado enfrentamientos con Zambada, cuyo estilo se inclina más por las alianzas estratégicas y menos por las demostraciones públicas de poder de fuego. El primer choque importante se produjo en octubre de 2019, durante la batalla de Culiacán. La saga comenzó cuando el hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán, fue detenido por las autoridades mexicanas. No fue un arresto cualquiera, fue como tirar una cerilla encendida en una habitación empapada de gasolina. Las calles de Culiacán se sumieron en el caos cuando los leales a Guzmán se lanzaron al ataque, convirtiendo la ciudad en una zona de guerra. Se produjeron tiroteos entre los miembros del cártel y las fuerzas de seguridad, y la situación se descontroló rápidamente. El gobierno mexicano se encontró en una situación precaria y acabó liberando a Ovidio para sofocar la violencia y evitar más derramamientos de sangre. Fue una medida que sugería que la influencia del joven Guzmán no era poca cosa. Durante esta época turbulenta, El Mayo Zambada observó desde la barrera sin interferir. Su enfoque para mantener el poder siempre había sido más de sutileza y maniobras estratégicas. Zambada había logrado mantenerse en el juego, creando alianzas y evitando confrontaciones innecesarias, al menos en apariencia. El caos en Culiacán no fue un incidente aislado. La violencia siguió aumentando en todas las regiones a medida que los hijos de El Chapo penetraban agresivamente en territorios tradicionalmente controlados por Zambada. Los hermanos Guzmán, alentados por el legado de su padre y su reciente demostración de poder, empezaron a organizar operaciones cada vez más audaces. Sus tácticas incluían emboscadas y asaltos a facciones rivales, incluidas emboscadas a vehículos que creían que transportaban a El Mayo, lo que no hizo más que avivar el conflicto. La violencia no se limitaba a las zonas públicas, sino que se adentraba en las comunidades, afectando a vidas inocentes y creando una atmósfera de miedo. En 2021, la lucha por el poder había alcanzado nuevos niveles de intensidad.
Los conflictos internos del cártel se llenaron de frecuentes tiroteos. La estrategia de la facción de Guzmán implicaba enfrentamientos más directos y dramáticas demostraciones de fuerza. En cambio, las tácticas de Zambada seguían siendo más calculadas. Se centró en mantener el control a través de medios menos visibles, como la negociación de acuerdos y la consecución de alianzas que pudieran darle influencia sin entrar necesariamente en combate abierto. La violencia y el caos resultantes de estos enfrentamientos han sido significativos. Las zonas en disputa han sido a menudo escenario de intensos combates, en los que facciones rivales intentaban hacerse o conservar el control de las lucrativas rutas del narcotráfico. Estas batallas han tenido un profundo impacto en las comunidades locales, donde la amenaza constante de la violencia se ha convertido en una realidad cotidiana. Es un duro recordatorio del coste humano de esta continua lucha por el poder. Uno de los acontecimientos más significativos de los últimos años ha sido el cambio de alianzas dentro del cártel. La dinámica de los cárteles es muy fluida y las lealtades pueden cambiar rápidamente. Una tregua temporal o una alianza pueden convertirse rápidamente en un conflicto, dependiendo de quién sienta que tiene la sartén por el mango. Las agresivas tácticas de los hermanos Guzmán han dado lugar a alianzas temporales con otros grupos criminales, complicando aún más la ya de por sí enmarañada red de relaciones entre cárteles. A medida que el conflicto continúa, está claro que ambas partes están dispuestas a llegar muy lejos para asegurar sus posiciones. La voluntad de los hermanos Guzmán de emplear tácticas dramáticas y de alto perfil demuestra su determinación de consolidar su poder e intimidar a sus rivales, más aún ahora que Zambada ha sido detenido. El cártel de Sinaloa, antaño el peso pesado del narcotráfico, se enfrenta ahora a una seria remodelación de su cúpula. Con la reciente detención de El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y Ovidio Guzmán, otro hijo de El Chapo, la cúpula del cártel ha sufrido un golpe considerable. Iván Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán siguen siendo las figuras clave del cártel. ¿Qué futuro le espera al cártel de Sinaloa con muchos de sus principales líderes fuera de combate? En primer lugar, la pérdida de El Mayo Zambada, la vieja guardia del cártel, es un duro golpe. Zambada no solo era un líder poderoso, sino el cerebro de muchas de las operaciones del cártel. Su detención supone un cambio significativo en la dinámica de poder del cártel. Sin su experimentada mano al volante, es probable que la organización se enfrente a una inestabilidad interna. El estilo de liderazgo de Zambada se caracterizaba por las alianzas estratégicas y las maniobras discretas, por lo que su ausencia podría alterar el delicado equilibrio de poder dentro del cártel. Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán, ambos figuras clave e hijos del tristemente célebre El Chapo, eran también actores importantes en las operaciones del cártel. Sus detenciones han supuesto otro duro golpe, al cortar las conexiones directas con el legado de su padre y las redes establecidas a lo largo de los años. Sus capturas significan que el cártel no solo ha perdido líderes operativos, sino también figuras simbólicas de la influencia de El Chapo. Con estos altos mandos fuera de juego, el cártel de Sinaloa se enfrenta a una coyuntura crucial. Los líderes restantes, Iván y Jesús Alfredo Guzmán, tendrán que dar un paso al frente y llenar el vacío de poder. Pero aquí está el truco. No están precisamente en una posición de fuerza. La estructura de liderazgo del cártel se ha debilitado significativamente, y es probable que las facciones restantes estén más fragmentadas. Esta fragmentación podría dar lugar a luchas internas y a una pugna por el poder, lo que haría al cártel más vulnerable a las amenazas internas y externas. El futuro del cártel de Sinaloa dependerá de la capacidad de Iván y Jesús Alfredo para consolidar el control y gestionar las distintas facciones de la organización. Si no consiguen estabilizar las operaciones del cártel, podría producirse un nuevo colapso, con facciones rivales o nuevos grupos criminales que intervengan para hacerse con el control. La influencia del cártel podría disminuir si no puede mantener el control sobre las rutas clave del narcotráfico y otras empresas delictivas. Además, es probable que las operaciones en curso del cártel, como la producción y distribución de drogas, se vean afectadas. El cártel de Sinaloa ha estado muy implicado en el tráfico de drogas como la cocaína, la metanfetamina y el fentanilo. Con la desaparición de sus principales líderes, podrían producirse alteraciones en estas operaciones, afectando a las cadenas de suministro y reduciendo potencialmente la rentabilidad del cártel. Esto también podría provocar la competencia de otras organizaciones criminales deseosas de sacar provecho del debilitamiento del cártel. Es probable que las fuerzas del orden intensifiquen sus esfuerzos como consecuencia del debilitamiento de la cúpula del cártel. Las recientes detenciones ya han suscitado una mayor atención por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas.
con menos líderes que dirijan las operaciones del cártel, las fuerzas de seguridad podrían ver en esta situación una oportunidad para asestar un golpe más contundente a la infraestructura del cártel. Es de esperar que se intensifiquen los esfuerzos para desmantelar las partes restantes del cártel y para perseguir a cualquier nuevo líder que intente ascender al poder. Además, la influencia del cártel sobre las comunidades locales también podría disminuir. El cártel de Sinaloa ha ejercido a menudo su control sobre determinadas zonas, proporcionando ciertos servicios o protección a las poblaciones locales a cambio de lealtad. Sin su cúpula, su capacidad para mantener este control podría verse comprometida. Esto podría generar inestabilidad en zonas que antes estaban bajo su influencia, creando oportunidades para que grupos rivales o nuevas organizaciones criminales se establezcan. En general, el cártel de Sinaloa se encuentra en una encrucijada crítica. Las detenciones de figuras clave como el Mayo, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán suponen un importante revulsivo para la organización. Con Iván y Jesús Alfredo Guzmán como principales líderes, el futuro del cártel es incierto. Se enfrentan a la ingente tarea de estabilizar una organización fracturada, al tiempo que se enfrentan a una mayor presión policial y a posibles desafíos de grupos rivales. Los próximos movimientos de estos líderes serán cruciales para determinar si el cártel de Sinaloa puede adaptarse y sobrevivir o si se verá superado por las nuevas amenazas. Iván y Jesús Alfredo Guzmán se encuentran actualmente huidos y hay mucho en juego. Ambos tienen importantes recompensas por sus cabezas, lo que refleja su importancia dentro del cártel y el deseo de las fuerzas del orden de llevarlos ante la justicia. Su condición de fugitivos añade un giro dramático a la lucha que se está librando dentro del cártel. Iván Guzmán es conocido por su papel en las operaciones del cártel y ha estado muy implicado en la gestión de diversos aspectos de sus actividades delictivas. Su experiencia y sus conexiones lo convierten en un objetivo clave para las fuerzas de seguridad. Jesús Alfredo Guzmán, por su parte, es también una figura significativa, con su propio papel en la estructura y las operaciones del cártel. Juntos, representan el núcleo restante de la cúpula del cártel de Sinaloa, y su captura supondría otro duro golpe para la organización. Las autoridades estadounidenses y mexicanas persiguen activamente a ambos hombres. Con importantes recompensas por su captura y una amplia cooperación internacional, existe un fuerte impulso para detenerlos. Estados Unidos tiene un gran interés en capturar a Iván y Jesús Alfredo debido a su implicación en el tráfico de drogas y al impacto de las operaciones de su cártel en las comunidades estadounidenses. Los esfuerzos combinados de las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas, junto con el intercambio de información y recursos, aumentan las posibilidades de que finalmente sean capturados. Sin embargo, dar caza a fugitivos como los hermanos Guzmán no es tarea fácil. Es probable que hayan hecho todo lo posible para eludir su captura, utilizando sus amplios recursos y redes para permanecer ocultos. Su conocimiento de los bajos fondos de la delincuencia y su experiencia en eludir a las fuerzas del orden los convierten en objetivos escurridizos. Es el juego del gato y el ratón, en el que el equilibrio de poder puede cambiar rápidamente en función del éxito de las operaciones en curso. Si Iván y Jesús Alfredo son finalmente capturados, podría suponer un importante punto de inflexión para el cártel de Sinaloa. Su detención desestabilizaría aún más la ya fracturada cúpula del cártel. Sin los líderes principales, el cártel tendría aún más dificultades para mantener la cohesión y el control. Las facciones restantes probablemente lucharían por consolidar el poder, lo que daría lugar a un aumento de las luchas internas y, potencialmente, a más violencia, ya que los diferentes grupos se disputarían el control. Además, su captura podría debilitar la capacidad operativa del cártel. Sin las figuras centrales responsables de coordinar y supervisar las operaciones clave, la capacidad del cártel para gestionar eficazmente las rutas del narcotráfico y otras actividades delictivas se vería comprometida. Esto podría provocar interrupciones en sus operaciones y abrir oportunidades para que grupos rivales invadan su territorio. Pero las opiniones públicas parecen diferir, ya que el analista de seguridad mexicano, Miguel Ángel Vega, cree que son organizaciones muy grandes, muy poderosas, y que les quiten a alguien no les afecta en absoluto. Pero es justo decir que el impacto de su captura podría extenderse más allá del cártel de Sinaloa. Podría desencadenar una reorganización más amplia dentro del mundo criminal, ya que otras organizaciones pasarían a ocupar el vacío de poder dejado por el cártel. Esto podría provocar cambios en las rutas del narcotráfico y en la dinámica del crimen organizado en la región. Por otro lado, si los hermanos Guzmán consiguen eludir su captura, podrían consolidar su poder e intentar restablecer las operaciones del cártel. Su continua libertad les permitiría reconstruir y reforzar la estructura del cártel,
lo que posiblemente conduciría a un resurgimiento de su influencia. La persecución continua y la presión de las fuerzas de seguridad también podrían empujarles a adoptar estrategias más encubiertas o adaptativas para evitar su captura. Pase lo que pase, el futuro del cártel de Sinaloa depende en gran medida del destino de Iván y Jesús Alfredo Guzmán. Su captura supondría un duro golpe para el cártel, que podría provocar un mayor caos interno y trastornos operativos. Por el contrario, si siguen en libertad y se adaptan a un estilo de vida más sutil, podrían trabajar para reafirmar el control y posiblemente revivir la fortuna del cártel. Los esfuerzos en curso para capturar a estos dos fugitivos serán cruciales para determinar el próximo capítulo del cártel de Sinaloa y del panorama delictivo en general. ¿Le ha gustado este vídeo? Haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla ahora mismo para ver contenido similar. Gracias.